Pues bienvenidos nuevamente a esta clase. El tema es derivadas de las funciones trigonométricas y me he permitido poner un cuadrito donde están las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Hoy estamos aprendiendo que si en la función aparece seno de x, la derivada es coseno de x. La segunda, que es el coseno, su derivada va a ser el seno negativo de x, es decir, menos seno de x. De igual manera, observen por favor, aquí aparece la tangente de x, su derivada será igual a la secante al cuadrado de x. De la cotangente es menos cosecante cuadrado de x, observen por favor, en la tangente es positiva la respuesta y en la cotangente negativa. Mientras que tanto la secante y la cosecante tienen como respuesta y no solo un término, sino dos términos multiplicados. Observen por favor, la derivada de la secante dice que es igual a la misma secante multiplicada por la tangente variable, es decir, de x. Y de igual manera de la cosecante, observen que aparece nuevamente el signo negativo, pero ahora intervienen la cosecante y la cotangente, están multiplicados entre sí. Observen por favor, este sería el primer ejercicio, esta sería la función. Lo que el ejercicio obviamente pide encontrar es la derivada, ¿no? Entonces observamos que es una suma, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben que para derivar una suma debemos derivar cada uno de los términos, ¿no? Entonces empezamos derivando por favor el primer término de la función. 15x cuadrado. Entonces escribo x al cuadrado. Esta partecita que dice 2 coseno de x, debemos de entender que se trata de una multiplicación. Entonces, si recordamos, la regla de la multiplicación decía que debemos derivar el primer término y multiplicarlo por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Vamos a derivar este producto. El primer término es el 2, el segundo término es coseno. Vamos a hacer con la regla, por favor. Dice que derivemos el primero, la derivada de 2 es 0, les decía, ¿no? Y esto por coseno de x, que es el segundo término. Y decía la regla más el primer término, que es 2, por la derivada del coseno. La derivada del coseno, observemos en la tablita, hoy estamos aprendiendo que es igual a menos seno de x. El signo le voy a poner en un paréntesis, menos seno de x. De aquí ya debemos ir resolviendo. Si aquí está 15x al cuadrado, y aquí va lo importante, ¿no? 0 por coseno de x, eso va a hacerse 0 y desaparece, ¿no? Entonces aquí solamente deberíamos hacer más por menos, me va a dar menos. 2 por seno de x es 2 seno de x. Y esta vendría a ser nuestra respuesta. Ahora quiero hacer hincapié en lo siguiente. Cuando ustedes tengan una multiplicación de un número por una función trigonométrica o de una constante por una función trigonométrica, podemos evitarnos este pasito de escribir 0 por coseno, porque ya sabemos que va a ser 0. Entonces solo memorizarnos que cuando está una constante multiplicando por el coseno, la respuesta será igual a la misma constante por la derivada de la función trigonométrica. Aquí podríamos habernos evitado esto y solo poner esta parte final y ya obtener. Sin embargo, me he permitido explicarles paso a paso y así ya ustedes pueden discernir ya más sencillo. Y esta vendría a ser la respuesta de este primer ejercicio, por favor, amigos. El ejercicio segundo del día de hoy va a involucrar la siguiente función, un producto, ¿no? Aquí está raíz cúbica de x por la tangente de x. El objetivo de este ejercicio es encontrar su derivada, ¿no? La derivada de esta función entonces será igual a la aplicación de la regla de la multiplicación, porque observen que aquí está una multiplicación, ¿no? El primer término sería raíz cúbica de x, el segundo término tangente de x. Antes de derivar, algo muy importante que ustedes deben hacer y entender por qué se hace. Antes de derivar, por favor, jóvenes, esa raíz debe ser expresada como un exponente fraccionario, ¿no? Porque ahí vamos a poder derivar más fácilmente o más rápidamente. Dice f de x nuevamente, eso quiere decir que vamos a escribir la misma función, pero de diferente manera. Ya no vamos a escribir raíz cúbica de x, sino su equivalente como exponente. Entonces será igual a lo siguiente. Aquí va a ser
x y va a ser un exponente fraccionario elevado a una fracción, quiero decir. X va a ser la base, el exponente la fracción y los números que van a ir en la fracción se obtienen. Aquí observen que la x que está dentro del radical está elevado a la 1. Ese número 1 va a ser el numerador de la fracción que está como exponente, mientras que por favor el índice de la raíz, que en este caso es raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica está el 3, ese número 3 será el denominador de la fracción. Entonces observen por favor mis amigos, lo que hemos hecho es escribir esta raíz cúbica de x, su equivalente como exponente fraccionario, que va a ser x elevado a la 1/3. No estamos derivando todavía, ¿no? Solo escribimos de diferente manera y esto vamos a multiplicar por la tangente de x. Ya, ahora sí vamos a derivar, estimados jóvenes. Entonces, como aquí tenemos una multiplicación, aplicamos la regla de la multiplicación, es decir, la derivada del primer término. Si vamos a derivar x a la 1/3, estimados amigos, aplicamos, les repito, la regla de la potencia, es decir, la que indicaba que el exponente baja a multiplicar. ¿No? Dan cuenta que aquí es como que estuviese x al cuadrado. El C2 bajaba a multiplicar y el 2 restábamos 1. Se hace lo mismo, por favor, amigos. Solo que aquí está un exponente fraccionario. Entonces, aplicando esta regla, tenemos el 1/3 que está como exponente baja a multiplicar a la x. Escribimos 1/3. Escribimos la misma base que es x. Y al exponente original le restamos 1, es decir, 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, y todos saben que 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3. Eso vamos a multiplicar por el segundo, que sería tangente de más el primer término, que es x a la 1/3, por la derivada del segundo, que está tangente de x. Observen que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x, entonces sería por secante al cuadrado. Observen por favor que aquí estaría ya derivado. De aquí en adelante, estimados jóvenes, las respuestas no pueden quedar como exponente fraccionario, hay que tener ese cuidado. Y también hay que tener cuidado de que no sea negativo, hay que hacerle positivo. ¿Ya? Entonces en eso nos vamos a concentrar en este momento, por favor. Entonces observen que aquí tenemos 1/3, y no que aquí está x elevado a la menos 2/3. Eso no puede quedar así. Debemos hacerle positivo el exponente. ¿Ya? Entonces para hacerle positivo, nosotros debemos invertir. ¿Qué quiere decir invertir? Es decir, que esta x es parte del numerador de la fracción, es como que estuviese 1 por x a la menos 2/3. Para hacerle positivo, esta x ya no va a estar en el numerador, sino va a pasar al denominador. Es decir, va a quedar de la siguiente forma, con el exponente positivo, ¿no? Sería 1/3, y en la parte inferior va a quedar x elevado a la 2/3. Observen por favor que se hizo positivo el exponente. Eso se logra invirtiendo. En el numerador escribimos en el denominador. Es muy sencillito, ¿no? Y esto por favor por tangente de x. Y aquí observen que tenemos x a la 1/3. Una respuesta no puede o no debe quedar escrita con exponente fraccionario. Debemos regresarle, hacerle raíz, ¿ya? Entonces, si nosotros aprendimos claramente cómo hacerle una raíz a exponente fraccionario, obviamente podemos o debemos saber hacer lo contrario, es decir, de un exponente fraccionario hacerle radical. Y x a la 1/3 va a ser una raíz cúbica de x. X a la 1, raíz cúbica de x sería 1/3, por favor. Esto por secante cuadrado de x. Seguimos, mis amigos. ¿Por qué seguimos? Porque aquí observábamos que aparece un exponente fraccionario, y si estuvieron atentos a lo que yo les acabo de decir, una respuesta no debe quedar expresada de esa manera. Entonces, por favor, jóvenes, ya no dejarle como x a la 2/3, ¿no es cierto? Entonces vamos a expresarla como raíz. Si x a la 2/3 será una raíz cúbica, ¿no es cierto? Y la base sería
x cuadrado. Observen, amigos, aquí en esta partecita solo la x está elevado a la 2/3, por eso solo la x está dentro de la raíz. Como el numerador es 2, la x debe ir al cuadrado, y como el denominador es 3, hace referencia a una raíz. Y esta sería la respuesta del ejercicio.